Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Y aquí estamos un programa más para hacer la tercera parte de los orígenes del Islam. Y como no, este programa va a tener un invitado, el de siempre, Abraham, que está al otro lado del éter o de la línea internética, no sé cómo llamarlo, y pues nos seguirá ilustrando sobre los primeros tiempos del Islam. Os recuerdo que en el anterior capítulo vimos ya la muerte de Mahoma, y también vimos los 5 pilares del Islam, o sea, las bases de la religión islámica. Ahora vamos a ver lo que ocurre inmediatamente después de la muerte del profeta. Bueno, para ello tenemos a nuestro amigo Abraham, que es el que nos va a ilustrar, y allá vamos, le vamos a dar paso. Ay, que me he equivocado. Bueno, ¿qué tal, Abraham? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí vamos a explicar un poquito el tema del califato Rashidun, el primer califato tras la muerte de Muhammad. Y vamos a explicar sobre todo también, desviándonos un poco de lo que es nuestro territorio habitual, Arabia, los contextos históricos, sobre todo en Persia y en Bizancio, que permitirán a los árabes conquistar tan vasto territorio y en tan poco tiempo. Entonces vamos a intentar aclarar esos aspectos. Muy bien, pues empezamos con el tema este Rashidun. Has dicho califato Rashidun. Aclara términos, ¿qué es el califa? Porque califato viene de califa, ¿no? Sí, pues la palabra califa, que viene del árabe jalifat, viene a ser como representante, lugarteniente, un equivalente así en español. Entonces, tras la muerte de Mahoma en el 632, la comunidad musulmana, ¿vale? Vio que lo más conveniente era que el primer califa fuera Abu Bakr. Abu Bakr era uno de los amigos de Muhammad, y era también el que se encargaba de dirigir la oración de los viernes cuando Muhammad estaba ausente. Entonces la comunidad musulmana decidió que él sería el califa. Abu Bakr estuvo reinando muy poco tiempo, nada más que 2 años, pero fueron 2 años bastante intensos. Cuando ascendió al califato, las tribus árabes por toda Arabia empezaron a rebelarse. ¿Por qué? Porque ellas habían sido aglutinadas bajo el mando de Muhammad, pero debieron de pensar que, pese a que Abu Bakr tenía un porte elegante, tenía presencia y tenía un carisma que hacía que todos se reunieran en torno a él, no era Muhammad. Entonces, muchas tribus, sobre todo en el sur, quisieron rebelarse contra el Estado, el Estado Islámico, el primer Estado del Islam. Entonces, aquí es cuando empiezan las llamadas guerras Rida o guerras de apostasía. Entonces, sobre todo las tribus yemeníes van a intentar eso, rebelarse totalmente contra Arabia, perdón, contra el califato. Y sobre todo lo que se negaban eran a pagar tributos, porque muchas tribus lo que les vinculaba al califato era más que ser un estado tributario, nada más. También, a su vez, surgieron bastantes profetas que también decían que habían sido iluminados por Dios. Y bueno, podríamos destacar entre ellos a Musailima, que mezclaba la doctrina cristiana con componentes del paganismo árabe y que, bueno, dio también guerra al primer califato. O sea, que salieron, dijeron, si a Mahoma le ha salido bien el intento, vamos a probar a ver si tenemos suerte y... O sea, ¿no?
Sí, Vamos a probar suerte, a ver si a nosotros nos sale bien. exacto, vamos, dijeron, pues bueno, si esto funciona, porque nosotros no. Y ya te digo, surgieron profetas de debajo de las piedras. Entonces, eh, tras esto, Abu Bakr cogió a vamos, era un pequeño ejército, no eran muchos, pero ya estaban experimentados. Y dieron comienzo a las guerras de apostasía, como la tradición islámica las llama. En el 633 dieron muerte a este Musailima en la batalla de Akraba Yamama. Y bueno, bajo ese paraguas de apostasía, consiguieron que las demás tribus de Arabia se sometieran al califato, unificándolo totalmente en torno al junio de 633. No sé si quieres añadir alguna cosilla, Y Ricardo. todo esto lo consiguió Abu Bakr. Uh-huh. O Abu sea que Bakr, fueron dos años intensos entonces. no, vamos, toda la península. En 2 años le dio tiempo a hacer muchas cosas, e incluso a plantear el tema de la expansión más allá de los límites de Arabia. Y que, vamos, ahora veremos también cómo hubo conflictos bastante tempranos ya con el Imperio Bizantino, con la Persia Sasánida. No tardaron mucho en salir del ámbito árabe. Vamos, con Tenían, decirte. Sí, tenían al norte dos vecinos teóricamente muy poderosos, ¿no? claro, y los estados, también algunos estados zapón que aún conservaban los imperios. Había todavía tribus, sobre todo muy, muy al norte, que procesaban el cristianismo sobre todo, ya sé, como dijimos anteriormente, en su vertiente monofisita o en su vertiente nestoriana. Y bueno, junto a estas tribus, estos dos imperios, el persa y el bizantino, pues intentaron ver qué estaba ocurriendo. Primero enviando a estas tribus a ver qué es lo que ocurría en este llamado califato y posteriormente pues haciendo frente a las primeras oleadas de invasores árabes. Y la primera oleada la podemos ver en la batalla de Ain Nadain de 634, en la que el propio hermano de Heraclio, el emperador, es derrotado, Teodoro se llamaba, es derrotado por Khalid ibn al-Walid, que como recordábamos era la principal mano derecha en el ámbito militar de Muhammad. O sea, le vencen una batalla al mismísimo, vamos, al hermano del emperador de Bizancio. Sí, hay que decir que en esa época todavía no eran del todo conscientes de lo que estaba ocurriendo. Había un ambiente de confusión muy amplio, o sea, muy extendido. En los tiempos de Muhammad aún, bueno, en los últimos años, incluso el profeta llegó a enviar cartas tanto al Shahanshah de Persia como al emperador bizantino, Heraclio. El emperador, bueno, la historiografía islámica cuenta que el emperador persa recibió de mala manera, Corroes II, recibió de mala manera esa carta. Vamos, la rompió y hizo un órdago a Muhammad, mientras que Heraclio se lo tomó de buena manera, recibió la carta y se dice que siempre profesó pues respeto por el profeta. Eso es lo que cuenta la historiografía islámica. ¿Hay su contraparte, la historiografía bizantina, dice algo al respecto o no se sabe? O no le dieron importancia en su momento? No le dieron importancia en su momento, porque no le daban importancia a los árabes. Los árabes, para ellos, hasta aquel momento, el 634, eran
4 cabreros escaramuzadores y poco más. O sea, no, en sus cabezas no concebían lo que estaba ocurriendo, pero para nada. Les estalló totalmente la cabeza cuando vieron todo ese mare magnum de oleadas de árabes regidos por una fe que les movía a mover cielo y tierra para conquistar todo lo habido y por haber. Cuando vieron eso no lo podían ni imaginar. Entonces, Abu Bakr en todo este tiempo puso sobre todo al Imperio Bizantino, lo puso muy contra las cuerdas. O sea, en la batalla de Yarmouk, que ya, bueno, ya en esa época ya estaba el segundo califa, Umar. Bueno, o sea, esa batalla fue... allí todos los aliados del Imperio Bizantino, a los árabes que estaban aliados con ellos, el ejército imperial, vamos, era un contingente bastante grande, pues fue derrotado por un contingente mucho menor de árabes que, vamos, iban comandados por los distintos comandantes que eligió Umar entre las tribus y, bueno, no se podían creer lo que estaba ocurriendo. Entonces, para explicar esta sorpresa que se dieron los dos imperios con respecto a Arabia y los árabes, me gustaría, bueno, primero comentar la guerra bizantino-sasánida que hubo, que explica muy bien el por qué ocurrió esto en tan poco tiempo y Abu Bakr lo tuvo tan fácil para sorprender a estos dos imperios que creían que sus reinados serían eternos. Bueno, introdúcenos un poquito en quiénes eran los sasánidas y los bizantinos. Yo doy por supuesto que los oyentes lo saben, pero es bueno que hagas una breve reflexión para situar bien el escenario. Vale. Pues bueno, vamos, el Imperio Bizantino creo que ya estamos más familiarizados con él. Bueno, es el sucesor, bueno, sí, el sucesor del Imperio Romano de Occidente. Vamos, cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el 476, queda la parte oriental. Aunque muchos historiadores les gusta hablar de Imperio Romano de Oriente hasta el reinado del emperador Heraclio. ¿Por qué? Porque el emperador Heraclio fue el que adoptó por primera vez el título de Basileus, abandonó el de Imperator y estableció la lengua griega como lengua oficial del Estado, ya que el latín ya estaba casi olvidado. Entonces, suele haber una distinción entre Imperio Romano de Oriente y Imperio Bizantino. Pero vamos, para simplificar, le podemos llamar Imperio Bizantino. Y es un nombre puesto muy a posterior por los franceses y tal. Pero no entremos ahí porque si no, ya la gente, ya lo hemos presentado. Por un lado el Imperio Bizantino y al otro lado del cuadrilátero. El Imperio Sasánida. El Imperio Sasánida, pues bueno, vamos a hablar tenemos que remontarnos al Imperio Parto. Entonces, los sasánidas eran una familia noble de Persia, de la parte sur de Persia, que en el 246 se levantan contra los reyes partos. En un momento en el que estos reyes partos estaban enfrentados encarnizadamente contra Roma. Aprovecharon siempre momentos de crisis, como siempre suele pasar, y en la batalla de Hormizdagan del 246 derrotaron a los partos y Ardashir, que para entendernos sería el equivalente a Artajerjes, pero el nombre persa Ardashir, se proclamó
como continuador de la dinastía aqueménida, considerando al Imperio Parto como un paréntesis. Entonces, estos reyes sasánidas siguieron con las guerras con Roma y, bueno, aquí tenemos en grosso modo a los dos contendientes. Dos grandes imperios que desprecian a esos bárbaros cabreros del sur, ¿no? ¿Cómo? Dos grandes imperios que desprecian a los bárbaros cabreros del sur, a los caravaneros. Claro. Y además soldados de fortuna que iban con unos y con otros para hacerle trabajitos, ¿no? Claro, o sea, aparte de, vamos, los veían más que nada como unos tontos útiles y poco más. Ya está. Lo que sí es que esos tontos útiles, sobre todo eran muy útiles. ¿Por qué? Porque sobre todo el Imperio Persa cometió un error garrafal que ahora comentaremos al invadir el estado tapón de Algira, ¿vale? Algira era un estado nestoriano que se encontraba al noreste y era tributario del Imperio Persa, pero en el reinado de Khosrov II directamente fue absorbido como una provincia más del imperio. Por lo tanto, quitando esa tierra como de separación entre la barbarie y el propio imperio, ¿no? El estado de Algira servía como un estado de transición. Que estaría más o menos por donde está Kuwait, todo el sur de Irak, Sí. o por esa zona, ¿no? Entonces, sí. Entonces, me gustaría primero que fuéramos nos trasladáramos a finales del siglo VI, ¿vale? Para hablar primero de la guerra que hubo en el Imperio Bizantino. Luego haremos lo mismo con el Imperio Persa y después hablaremos de la guerra bizantino-sasánida. Todo esto va a confluir en que Abu Bakr y sus ejércitos tengan el camino abierto para invadir los dos imperios y, vamos, el Imperio Bizantino básicamente no fue conquistado, grosso modo, porque acabaron un poco mejor en la guerra bizantino-sasánida y porque un tal Calínico, procedente de la provincia de Siria, inventó un arma que todos, bueno, los que estamos más interesados en el tema conocemos como el fuego griego. Bueno, es de decir, sí. Voy a barrer para mi casa que le dediqué creo que un programa de Primum Clavis, entre otras cosas, al fuego griego. Se llevaba en los barcos, ¿verdad? Sí, vamos, el fuego griego era capaz de arder incluso bajo el agua. Entonces, vamos, hoy en día no conocemos uno de los ingredientes claves para fabricarlo. Se ha perdido la fórmula, efectivamente. Se perdió la fórmula en las distintas guerras civiles que hubo en el siglo XIII, porque, vamos, como bien sabrás, eran unas cuantas personas apartadas de la sociedad incluso por el Estado las que conocían la fórmula. Y esas personas fueron asesinadas en las distintas guerras civiles y al final el secreto se perdió. Entonces, esa arma fue la que muchas veces salvó a Constantinopla de ser asaltada por los árabes. Entonces, bueno, primero, ya te digo, me gustaría retrotraerme al reinado del emperador Mauricio, ¿vale? Mauricio del Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Entonces, el emperador Mauricio, que, vamos, lo podemos situar a finales del siglo VI. Del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Del Imperio Romano de Oriente. Ayudó a Khosrov II
a recuperar su trono porque fue traicionado por un general y el emperador decidió, en vez de, bueno, aprovechar la situación, pues bueno, coger y ayudar a Corrés II. Entonces, Corrés II y él, pues bueno, se hicieron amigos del alma, vamos, inseparables. Y vamos, pactaron una paz muy larga y hubo muchas colaboraciones. Todo era muy bonito. Demasiado bonito. Demasiado bonito. Pero da el caso que en torno al 602 después de Cristo, el Mauricio ordenó que uno de los ejércitos que estaba combatiendo a los eslavos se quedara a pasar el invierno en la orilla norte del Danubio. Esa orilla norte del Danubio contaba con un clima muy, vamos, muy hostil. Fresquito. Sí, fresquito. Vamos, yo personalmente he estado y las noches son fresquitas. Entonces, vamos, podemos situarla básicamente en la frontera hoy en día vamos, que hace frontera hoy en día entre Bulgaria y el sur de Rumanía. Pues en lo que es hoy el sur de Rumanía, se quedó el ejército a pasar el invierno y eso provocó una rebelión de este propio ejército. Cogieron bueno, uno de los generales de este ejército, un analfabeto, vamos, cogieron al menos pintado, un tal Flavio Nikéforos Focas, y junto a él marcharon a Constantinopla. Cogieron al emperador y primero lo encerraron en un monasterio, como es tradición ya en el Imperio Bizantino, y después, junto a sus hijos, Mauricio fue asesinado y sus cabezas expuestas al público. Todo esto, como te puedes imaginar, sentó mal a Corrés II y aprovechó por ese pretexto e invadió el Imperio Romano de Oriente. ¿Qué le habéis hecho a mi amigo, no? Esa fue Sí, la ¿qué le excusa. habéis hecho? ¿Qué le habéis hecho a mi amigo? Total, que aquí podemos ver el comienzo de la guerra bizantino-sasánida, ¿vale? Y Corrés II llegó hasta las puertas de Constantinopla, incluso, vamos, o sea. Lo que pasa es que el pretexto, por así decirlo, se le acabó antes de que él llegara a la propia capital bizantina. ¿Por qué? Porque el exarca de Cartago, un tal Heraclio, se levantó contra Focas y tras ir recuperando a su paso el territorio vamos, que habían perdido por parte de los persas, porque ya te digo, Corroes había invadido Siria, la mitad de Anatolia y estaba a las puertas ya de Constantinopla. Pues tras recuperar todo eso, llegó antes que Corroes a Constantinopla, ejecutó a Focas y se proclamó emperador. Por lo tanto, la venganza ya estaba hecha. Pero Corroes siguió para adelante e intentó sitiar la ciudad. Hombre, ya que estamos, ¿no? Por un Claro, poquito más. ya que se había encajado allí, ya no, no iba a hacer viaje en balde. Lo conseguimos. Pero no lo consiguió. Fueron años muy duros para el Imperio bizantino, voy a hablar ya. Ya, como hemos comentado, ya Heraclio dejó de lado el título de imperator, ya adoptó el de Basileus y cogió y a partir de 622 empezó lo que se llama el contraataque bizantino, del 622 a 628. Corroes II, tras su retirada, decidió saquear Jerusalén y llevarse consigo los restos de la Vera Cruz que estaban en el Santo Sepulcro.
Eso sentó bastante mal tanto a la Iglesia Ortodoxa como, vamos, a todo el mundo cristiano. Y Heraclio decidió, pues, enviar un mensaje de que eso ya era pasar una línea roja, no, lo siguiente, y entrar en tromba a lo que era el Imperio Persa. En tromba entró tanto que, vamos, llegó a Ctesifonte en el 628 y los propios nobles persas, del asombro y del miedo que tuvieron, cogieron y asesinaron a Correo II. Correo II fue asesinado en el 628 y a Heraclio le devolvieron los restos de la Veracruz. Por lo tanto, Heraclio volvió y todo se quedó en paz. Bueno, en paz, Aquí. pero una guerra de esa... O sea, que primero uno arrase al otro, luego el otro te arrasa a ti. Los dos, fue una guerra en que los dos debieron quedar muy maltrechos, porque debieron sufrir Maltrecho, un enorme desgaste. maltrecho no, quedaron, eso que, o sea, Oriente Próximo quedó hecho un Cristo. Pero vamos, o sea, las guarniciones que había destruidas, campamentos destruidos, destacamentos destruidos, vamos, aquello era, no quedó títere con cabeza. Ahora me gustaría que nos quedáramos ahí en ese momento en el que Heraclio recupera la Veracruz, ¿vale? Y nos trasladáramos al Imperio Persa. A ver qué pasa allí. A ver qué pasa allí. Aquí nos vamos a retrotraer un poco más atrás. Entonces, tenemos que hablar primero de Corroe I, allá por el siglo V. Qué susto, Que, Mario. Pensaba que ibas a hablar de aquel de Alejandro Magno y todo. No, no, tanto no. no. Vale, vale. Corroes I tuvo que hacer frente a muchas rebeliones internas. Era contemporáneo junto con, lo diré, con Justiniano, lo diré, Eso es. que me había quedado en blanco. Son cosas del directo. Exactamente. Y bueno, para hacer frente a Justiniano, reformó el ejército, vamos. Una de sus reformas fue coger y proporcionar armamento a su propio ejército. Entonces amplió la masa social que podía utilizar para la guerra. Ya no eran solo los nobles los que iban en catafracto. Ya la baja nobleza, mercaderes, digámoslo así, la clase media, por decirlo de alguna forma, podía acceder a esos destacamentos del ejército. Hay que decir que, bueno, los distintos destacamentos o ejércitos estaban divididos por SPACs, los llamaban así. Estaba el SPAC de Armenia, el SPAC de Ispahan. Entonces, Cosroes decidió que para evitar rebeliones internas, estaba sobre todo enfocado en el exterior, la mejor opción para evitar que su país explotara por dentro era coger y reunir a todos los SPAC en torno a las fronteras y dejar muy pequeños destacamentos del ejército en el interior, muy pequeños. ¿Qué ocurre? Que si tú logras pasar la primera barrera, si logras vencer al SPAC de la frontera, entras en un país casi desprovisto de ejército. En el interior no había suficientes tropas como para hacer frente a un ejército grande. ¿Para qué? Para que esas tropas no pudieran ser comandadas por otro general y derrocar al Shahanshah. O sea, cruzas la primera barrera y ya puedes avanzar de forma ilimitada. Un paso militar. Entonces, luego Corroe II ya no nos acercamos más a la fecha en la que nos interesa la cosa. No metió mano a este problema. Nadie vio
ninguna falla en este plan maestro, ¿no? Y entonces, pues, bueno, Corroes II decidió también lo que hemos comentado, destruir el estado tapón de Algira y dejar básicamente una conexión directa entre lo que podríamos denominar la barbarie arábica y el propio imperio. Un craso error, vamos, para mi punto de vista. A este punto del programa, no sé si, Ricardo, quieres apuntillar alguna cosilla. No. Yo estoy siguiéndote atentamente, de vez en cuando apostillo algo, pero son tonterías, ya ves. Pero oye, tú estás diciendo craso error, a lo mejor estamos hablando del año 600, a 1400 años vista nos parece un craso error, pero a lo mejor él dijo, bueno, si estos tipos no... Total. A ver, ¿quién me puede tocar las narices? Estos tipos, pero en la frontera, no van a conquistarme. Entonces, yo creo que es un problema de cálculo. Es un error que visto a 1400 años de distancia lo entiendes, pero dices, en aquella época ellos veían ahí unos bárbaros incapaces de organizarse, que mira, lo primero que harán será coger el botín y volverse a su desierto, a comerciar con camellos. Yo creo que podía ser esa un poquito la mentalidad, ¿no? Sí. Por lo que tú has dicho también. Totalmente, o sea, no contemplaban ni por asomo que de Arabia saliera nada más allá de camellos y escaramuceadores puntuales que eran rápidamente ventilados por las tropas de la frontera. O sea que no, aquello fue como si el mundo se acabara. Entonces, cuando termina esta guerra bizantino-sasánida, ya nos vamos acercando. Bueno, estamos en el 628 y Persia está destruida. Es la gran perdedora final de esta guerra. Y bueno, Corroes II había sido asesinado. Su hijo, que fue Kabad II, fue él quien, junto a otros nobles persas, conjuró para asesinarlo y entregar in extremis a Heraclio la Veracruz y pactar con él una tregua, vamos, in extremis, vamos. Aquello fue de la noche al día. Podríamos mencionar que el Persia estaba dirigida por 8 grandes casas. Estaban los Sasán, pero luego estaban otras dinastías que eran los Shah, por eso el emperador persa se llama Shahanshah, el rey de reyes, porque luego estaban los distintos Shahs que se encargaban de gobernar las distintas partes del imperio con una cierta autonomía, pero vamos, podríamos denominarlos como de gobernadores. Entonces estaban los Ispahdán de Gorgán al norte de Irán, los Baraz de Jurasán, otra casa que eran los Karen de Nijawan, los Mihran de Raj, que por la parte de Irak. También en esa parte estaban los Spandiyaj, los Sikh, que estaban en estos nombres son, vamos, Adurbadagan. Bueno, son para hacer trabalenguas, vamos. Sí, y los Suren de Sakastán. Pues estas 8 casas eran las que gobernaban el país. Vamos, por encima estaban los Sasán, de la propia provincia de Parsis, al sur del actual Irán. Pues en el 628, tras acabar con Corroes, vemos como Kabad II, pues vamos, dura nada de menos. ¿Por qué? Porque en esta guerra civil había muchos que veían como, bueno, habían asesinado al Shahanshah y querían pues intentar a ver si podían autoproclamarse nuevo emperador.
tras estos asesinatos, debemos hablar de los Hispacudán, que son los grandes protagonistas de esta historia. Los Hispacudán eran una familia de Gorgán, ya lo hemos comentado, y bueno, hablaremos de Rostam Farrokhzad. Rostam Farrokhzad es hoy en día considerado en Irán como un héroe nacional. Vamos, los nacionalistas iraníes lo tienen como su héroe, como aquí podríamos tener el equivalente. Sí, el Cid, una cosa parecida. No en su vertiente de mercenario, pero sí, para que podamos extrapolarlo. Bueno, el primero que me ha venido a la cabeza, sí. No, sí, a mí me estaba viniendo también. Entonces, aquí veremos como las dos primeras y últimas reinas reinan en el Imperio Persa. Primero Borán, hija mayor de Khosroes II, fue proclamada emperatriz por los Hispacudán, básicamente para tenerla de emperatriz títere. Y posteriormente, de 630 a 632, fue proclamada emperatriz perdón por la pronunciación, Azarmeduk, que fue... Sí. Digo que al final del programa haremos un concurso de a ver qué oyente se acuerda de 5 nombres de Persia, porque de dirigentes persas, de estos que has dicho, de las distintas familias, porque realmente son auténticos trabalenguas, ¿eh? Sí, totalmente, vamos. El idioma persa es un idioma muy bonito, a decir verdad, pero es bastante enrevesado en la nomenclatura. Perdona, ¿sí? Me voy del tema, pero haces bien decir el idioma persa, porque en Irán hablan persa, no hablan árabe. No, es que es bueno que la gente lo sepa, que piensen, aquí desde la ignorancia, como llevan turbante y son musulmanes, aquí dicen, son moros. Vamos a ver, los moros son del norte de África, ni siquiera los árabes son moros, y estos tipos no hablan ni árabe, siquiera, por lo menos la gente de la calle. Supongo que es una lengua simplemente meramente religiosa y ya está. Pero es bueno saberlo, que la gente, recordárselo a la gente. Eso es una tradición histórica diferente que la de los árabes. Claro, el árabe es simplemente una lengua litúrgica y para el resto de la vida civil es el persa en el que se habla. Evidentemente con algunos préstamos árabes, al igual que sobre todo más, tiene préstamos el árabe del persa que el persa del árabe, pero también recibieron cosas del árabe. Es que era una lengua culta. No, era la lengua de... Bueno, del imperio persa, que por eso he hecho la broma antes de cuando Alejandro Magno, o sea, que venía de muy atrás. Bueno, ya está, con este apunte, continúa, ¿eh? Vale. Pues nada, los Hispacudán cogen y proclaman emperador después de 632 a Yazdegerd III, que este será el último Shahanshah de Persia. Yazdegerd III era un niño, vamos, ya os podéis imaginar que continuamente buscaban a personas que pudieran manipular y sobre todo lo importante que es esto era la procedencia de Yazdegerd. Era hijo de Borán, de la hija mayor de Khosroes, era un sasánida. Por lo tanto, el ámbito legitimador lo podemos ver aquí. Yazdegerd III evidentemente no supo cómo manejar esta guerra civil que se estaba dando por toda Persia. Podemos ver dos bandos diferentes, los Pahlav, que son las distintas casas estas que hemos comentado, y los, digámoslo así, nostálgicos del reinado de Khosroes. Todo esto mientras que Muhammad, 632, había muerto y Abu Bakr estaba empezando con la expansión de su imperio.
aquí podemos ver que Persia precisamente no estaba en su mejor momento. O sea, estaba en el momento exacto, unos ascendiendo y otros en horas bajas. En su hora más baja. Y mira que han tenido, pero vamos, no, aquello no era, no tenía color. Pues nada, Rostam es proclamado como Spakbet. El Spakbet era el máximo dirigente de los Spak de Persia. Y es enviado con el SPAC de... Uy, yo con las direcciones, con los puntos cardinales estoy perdido. Solo hay 4, ¿eh? Sí, sí, sí. El SPAC del oeste para hacer frente primero a lo que estaba ocurriendo con Abu Bakr y sobre todo después con Umar. ¿Vale? Entonces aquí ya vamos viendo que aquí ya podemos hacer un paréntesis, paramos y volvemos a Arabia, ¿vale? En Arabia, tras la muerte de Abu Bakr en el 634, Umar ibn al-Yatab, que era yerno de Muhammad, es proclamado nuevo califa. Entonces, era yerno, era miembro bastante reconocido de la comunidad musulmana y sobre todo se tiene una memoria muy positiva de su califato. Entonces, este califa, ¿vale? Que reinará, bueno, sí, califeta reinará entre los 600... Califetará. Sí, No, sí, déjalo en reinar. sí, vamos a dejarlo en reinar. Reinará entre los años 634 y 644 y será el principal artífice de la expansión junto con el posterior califa Uthman, que ya será el primer omeya que reinará en el califato. Entonces, Umar fija la doctrina teológica del Islam. Básicamente, decide qué es canon y qué no en el Corán. Y decide seguir con la expansión. Primero, vamos a ver la expansión por la parte de Siria, ¿vale? En la que Heraclio, pues bueno, ya se había enfrentado antes a Abu Bakr y Umar quería seguir y bueno, no quedarse atrás en lo que viene siendo esta expansión. Entonces, bueno, veremos como en el 635 ya son tomadas las ciudades de Damasco y Homs. En el 636 ya habíamos hablado de la batalla de Yarmouk, en la que tras esta batalla, que fue, horrible para el Imperio Bizantino, cae en Cesarea, Trípoli, Antioquía y Alepo. Y después, en el 638, cae Jerusalén. Y aquí me gustaría leer un texto de la época de las capitulaciones de Jerusalén. Si me lo permites, un segundo. Hombre, y tanto que te lo permito. Un documento histórico siempre es una buena ilustración. Pues dame un segundo. Voy a leer una parte porque el texto es largo. Es del historiador Al-Tabari, que ya lo mencionamos en el primer capítulo. Uno de los historiadores más vehementes de la historiografía islámica. Al-Tabari es un historiador de la época, o sí, un poquito posterior. Un poquito posterior. Pero era, digamos, muy... Se le ven los colores, ¿no? Sí. No era una persona neutral. No,
Vamos podemos decir que ningún historiador es neutral, pero Al-Tabari, pues, menos. Vale. Entonces el texto dice así. Esto es el documento en el que Khalid ibn al-Walid, Amir ibn al-As y al-Rahman ibn Awi, tres generales del califa Umar. Este es el documento con el que entran y hablan a la población de Jerusalén en el 638. Y dice así: en el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso, este es el pacto concedido por Umar, emir de los creyentes, a la gente de Jerusalén. Les concede salvoconducto a sus personas sanas y enfermas, propiedades, iglesias, cruces y el resto de sus labores. Sus iglesias no serán utilizadas como residencias ni destruidas, no sufrirán daño ni ellos, ni sus dependencias, ni sus cruces, ni sus propiedades. Ninguna traba se ejercerá contra ellos en materia de religión, ni será daño a ninguno de ellos. Ningún judío vivirá en Jerusalén. Ojo a esto. La gente de Jerusalén debe pagar la jizya. La jizya era el impuesto personal para que cada persona hacia el Estado. De la misma forma que la gente de otras ciudades. Deben expulsar a los romanos y bandidos de la ciudad. Quienes abandonen la ciudad tendrán salvoconductos para sus personas y propiedades hasta que lleguen al lugar seguro. Quienes se queden tendrán seguridad y deberán pagar la jizya como la gente de Jerusalén. La gente de Jerusalén que desee trasladar sus personas y bienes, marchar contra los romanos y abandonar sus iglesias y cruces, tendrán seguridad para sus personas, iglesias y cruces hasta que lleguen al lugar seguro. La gente del campo que estaba ya en la ciudad antes del asesinato de fulano, que aquí pone esto sería probablemente un tachón, puede, si lo desea, permanecer y pagar la jizya, de la misma forma que la gente de Jerusalén, o marchar con los romanos o volver con su familia. Los Básicamente, romanos eran los bizantinos. sí, el imperio de los romanos. Vamos, los bizantinos, ellos mismos se llamaban romanos. Hasta el último día, hasta el 1453, ellos decían que eran romanos. O sea que si pillan a ti diciéndote bizantino, te pegan, vamos. Pero Sí. bueno, así han pasado la historia. ¿Qué le vamos a hacer? Pues Bueno, bueno, ¿quieres comentar alguna cosita? no, no, ¿Algo? no. Que ya, bueno, pues el pacto dentro de lo que cabe no es demasiado oneroso, quiero decir. Por lo menos no entra en la sangre y fuego, pero la Yitza, ¿cómo? No me acuerdo La jizya, mira, te comento. Para los no musulmanes, y aquí es donde vamos a volver con el pacto de la Dhimma, los dhimíes serán la gente del libro. Como ya dijimos, los zoroastras, los cristianos y los judíos. Estas personas tenían derecho a procesar su religión, pero debían de pagar dos impuestos. La jizya, que probablemente se inspiró en la capitatio romana, que era la de caput, de cabeza. Un impuesto personal, cada persona que debía pagar al Estado. Y el harash era el impuesto que se pagaba por territorio. Entonces, una comunidad o un pueblo pagaba conjuntamente el harash y cada persona en particular la jizya, en el caso de que no fueran musulmanes. No obstante, esto al final acabaría siendo generalizado, tanto para musulmanes como para no, ya que a la larga los ejércitos van a adquirir un carácter más estipendiario y van a hacer falta muchos ingresos del Estado para mantenerlos. Entonces, llegamos ya como hemos dicho, 638.
Jerusalén capitula. Y para el 640 toda Siria está en manos árabes. Luego podemos irnos a la conquista de Persia, protagonizada por Said ibn Abi Waqqas, otro de los generales de Umar, y destacaremos la victoria árabe de Qadisiyah en el 637, en el que aquí el SPAC del oeste, comandado por Rostam Farrozat, se enfrentó al ejército de Abi Waqqas. Y bueno, fue un desastre total. Al final, al principio estuvo la batalla muy igualada, pero sobre todo tras la muerte de Rostam, en los persas reinó el descontrol y el miedo. Y todos los supervivientes pues huyeron a la capital, Ctesifonte. Ese mismo año, Ctesifonte cayó, siendo presa del saqueo, del fuego, y en el 630, entre el 639 y el 641, lo que viene siendo el norte de Mesopotamia, fueron estas tierras conquistadas. Posteriormente, la última gran batalla de los persas, la batalla final, podríamos denominar, podemos encontrarla en Nijabán, el SPAC del Este, o lo que quedaba de él, comandado por un comandante llamado Faizuram, se enfrentó contra Numan ibn Mukarrim en el 642. Nijabán se encuentra entre el oeste, tirando más para el este de Irán. Entonces, en esta batalla, los persas volvieron a ser derrotados, esta vez estrepitosamente, no hubo mucho balance, y Yazeguer III tuvo que huir hacia las provincias de Merv, en el extremo este del imperio. Allí Yazeguer ya para las alturas de 651 se encontraba pobre, era poco más que digámoslo así, un proscrito, un buscado, y para aquella época ya casi todo el territorio persa, o prácticamente todo, estaba controlado por los árabes. En ese mismo año, Yazeguer muere a manos de un molinero que lo mata para adquirir sus pocas propiedades que tenía. Vamos, la bolsa de las pocas monedas que tenía y poco más. Y por 4 perras murió el último Shah de Persia. Caramba, qué triste historia, ¿no? Pero Sí. además fue todo muy rápido, porque eso... ¿Cuánto tiempo? Porque empieza en el 600... ¿Cuánto? Es que ha sido fulgurante. Sí, vamos, o sea, por eso yo he insistido en contar los antecedentes, porque así creo que se va a entender mejor cómo de repente estaban en las puertas de Persia y cuando nos quisimos dar cuenta estaban en el este. Ya estaban tocando a la India. Sí, totalmente. Después de claro, es que después de podemos situar la invasión en el 636. 636 hasta el 659 y Persia estaba ventilada. Muy rápido. Claro, el Imperio Bizantino aún aguantó más, a pesar de que Claro, fue el primero en ser atacado. Claro, el Imperio Bizantino, como ya he dicho, pudo aguantar un poco más porque acabó un poco mejor parado en la guerra bizantino-sasánida y luego no tuvo una guerra civil o no tan desproporcionada como la que tuvo Persia. Aquello era un sin Dios.
Pero sí perdió muchas provincias. Hay varias opiniones. Hay quienes dicen que para el Imperio bizantino, vamos a hablar ya, fue un desahogo perder esas provincias incluso. Otros no, dicen que fue un descalabro total. Yo personalmente creo que es mitad-mitad. ¿Por qué? Como estuvimos comentando, en el Imperio bizantino existían muchas corrientes religiosas. En el territorio de los Balcanes y Anatolia lo que reinaba era el cristianismo que posteriormente llamaremos ortodoxo. Pero en Siria y en lo que en Siria estaban, lo que era más prominente era en nestorianismo, mientras que en Egipto el monofisismo. Bueno, lo hablamos Entonces, en capítulos anteriores. claro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Hubo guerras, como ya dije, por estos temas y esto era un componente desestabilizador para el imperio. Evidentemente es mucho más fácil gobernar un imperio monorreligioso que gobernar un imperio de distintas religiones. Hay mucho que controlar y, bueno, cuando se simplifican las cosas, pues uno se puede centrar más en poner más su foco en lo importante. Entonces, como ya hemos dicho, Khalid ibn al-Walid, la principal espada del Islam, fue el artífice de la conquista de Siria, mientras que Amir ibn al-As, por iniciativa autónoma, fue el artífice de la conquista de Egipto. Amir ibn al-As había anteriormente, bueno, mucho antes de los tiempos heroicos del Islam, había sido comerciante y había estado ya en Egipto, pese a que en esta parte del mundo no había mucha presencia árabe, hay que decir. Pero él sí había estado y conocía el territorio. Entonces, Amir ibn al-As pidió pues permiso al califa Umar para conquistar para el nuevo imperio pues esta parte del mundo. Bueno, Umar le concedió ese permiso y partió en el 640 con un contingente militar heterogéneo de varias tribus que se aunaron y refuerzos del propio Umar que le proporcionó. En este mismo 640 fue conquistada Heliópolis. En el 641, no la Babilonia de Mesopotamia, sino otra Babilonia de Egipto fue conquistada, y aquí podemos también ver en este año la creación del destacamento militar de Fustat. Fustat será el embrión urbano de lo que posteriormente conoceremos como el Cairo. En el 641 también veremos cómo Alejandría es asediada y el patriarca Ciro organiza la resistencia. ¿Qué ocurre? Que el imperio bizantino no mandó ayuda a Egipto. No mandó ninguna o casi ninguna ayuda. Y por lo tanto, Ciro tuvo que capitular Alejandría en el 642. Y ya en el 645 el Basileus Constante II intentó recuperarla, pero ya no había marcha atrás. Por lo tanto, ya Egipto y Siria habían sido amputadas del Imperio Bizantino. O sea que en nada ya tenían todo el imperio persa hasta tocar la India, Siria, Palestina, Egipto. Para el Vamos, 651 tenían
Toda Persia, toda Siria y todo Egipto. Uh-huh. Y lo de Persia incluía lo que Mesopotamia, el actual Irak. Claro, sí. O sea que es un territorio enorme y más rico que Arabia, desde luego. Sobre todo Egipto. Desde luego. Sí, vamos, también en Irak se fundaron varias ciudades campamento que posteriormente darían lugar a ciudades como Kufa o Basora, que son dos ciudades importantes que luego tendrán un protagonismo en lo que veremos como en los distintos acontecimientos del califato. Uh-huh. Pues vale. No sé cómo andamos de tiempo porque tengo aquí otro texto Es muy sencillo. ¿Tú dónde querías acabar? Pues a mí me gustaría acabar en la segunda fitna, entre Muawiyah y el último califa ortodoxo, Ali. Bueno, pues tira hasta ahí y el tiempo que dure. Esto no pasa nada. Esto es un podcast. Vale. Aquí no importa el tiempo. Vale, perfecto. Yo me gustaría dejarlo ahí y ya empezar Vale. con lo que es el califato Omeya. Pues bueno, aquí tengo un texto de un tal al-Baladjuri que nos narra como en la batalla de Yarmouk, Uh-huh. Heraclio reunió grandes contingentes de griegos, sirios, mesopotamios y armenios, hasta sumar casi 200.000 hombres. Colocó este ejército al mando de un jefe escogido y envió como una vanguardia a Jabalak ibn al-Ayham al-Ghazani. Los Ghazaníes, recuerdo, eran los cristianos monofisistas aliados del Imperio Bizantino. A la cabeza de los árabes naturalizados de Siria, de las tribus de Lab, Judam y otras, resuelto a combatir a los musulmanes para vencerlos o retirarse a la tierra de los griegos y vivir en Constantinopla. Los musulmanes se reunieron y el ejército griego marchó contra ellos. Trabaron batalla, de las más feroces y sangrientas, en Al-Yarmouk, que es un río. En esta batalla tomaron parte 24.000 musulmanes, y tanto los griegos como los seguidores se ataban unos a otros con cadenas para que ninguno tuviera esperanza de huir. Con la ayuda de Alá fueron muertos unos 70.000 de ellos, y los restantes huyeron, llegando a Palestina, Antioquía, Alepo, Mesopotamia y Armenia. Cuando Heraclio recibió las noticias sobre las tropas de Yarmouk y la destrucción de su ejército por los musulmanes, huyó de Antioquía a Constantinopla. Al pasar el Ad-Darb, volvióse y dijo: «La paz sea contigo, Siria. Qué excelente país para el enemigo». Es lo que diría cualquiera al salir huyendo, ¿no? Como podemos ver, las cifras están demasiado exageradas. Sí, porque 200.000 soldados en la época, mantener ese ejército en campaña, bueno, No, es harto difícil, ¿eh? El imperio bizantino se caracterizó siempre por tener un ejército bastante reducido. Bueno, reducido. Siempre oscilaban en torno a unos 100.000, 120.000. Pero lo que pasaba que el imperio bizantino tenía guerreros muy profesionales. Eran pocos, pero eran profesionales. Y estaban muy bien armados. Con los avances de los persas, con sus catafractos. No tenían reparos en coger lo mejor de cada enemigo y adaptarlo a su propio ejército. Una característica que heredarán los propios árabes. Ahora que dice los catafractos de los persas, yo estos los conocí a través de un juego que se llama Age of Empire. O sea, ya es triste, ¿eh? que era una especie de caballo así, de caballeros muy como con armadura, una cosa así muy curiosa, ¿no? Sí, vamos, los catafractos tienen ya... Esto viene ya del Imperio Aqueménida, ya que los aqueménidas tuvieron muchas rifirrafes con los nómadas de lo que viene siendo Scitia y estas zonas. Entonces, los catafractos fueron
es una invención persa, pero inspirado en las armaduras que llevaban los guerreros escitas y sobre todo los sármatas. Y de ahí vendría esta tecnología, además de, bueno, también el tema de los estribos, adoptado de los caballeros hunos. Entonces, vamos a ver un poco la organización, ¿vale? De las conquistas. Uh-huh. Bueno, hay varias interpretaciones de cómo se pudo controlar tan vasto territorio con una población que, a pesar de todo, no dejaban de ser nómadas y, bueno, no eran muchos. Entonces, pues unos dicen que fue una migración climática, otros dicen que Arabia estaba superpoblada, pero no hay un consenso del todo para explicar esta expansión tan rápida. Más allá de que, bueno, podemos ver que en los distintos territorios siempre los árabes fueron una minoría gobernante. Entonces, podemos ver el caso de Persia, en el que, pese a estar gobernados por árabes, tuvieron mucha colaboración de los llamados Dahakim. Los Dahakim eran los antiguos nobles persas que en muchas ocasiones siguieron procesando el zoroastrismo y mantuvieron sus posesiones y pudieron mantener su estatus, a cambio, claro está, de pagar sus impuestos correspondientes y ser adeptos al régimen, evidentemente. En el caso de Siria, lo mismo, pero bueno, en el caso de Siria hubo una migración más grande a lo que es Anatolia y a todo el resto del imperio bizantino. Aquí hubo una desbandada más grande. Luego también hablar del tema de los parsis. Muchos nobles persas también emigraron a la India, ¿no? Uh-huh. Ya se los conoce como parsis y hay una comunidad zoroastra considerable, sobre todo en la ciudad de Bombay. Sí, sí. Sí. Es que yo estaba preparando, sabes que yo voy preparando los programas, sí, y los voy preparando con meses de antelación, voy tomando notas, y uno de los que me interesó fue esta minoría religiosa de los Parsi, uh-huh, que es curiosa como ella sola, porque cuando llegaron ahí, se asentaron en la India, el gobernador de turno de allí, de la ciudad de la India, sí, dijo, muy bien, vosotros podéis asentaros aquí, practicar vuestra religión, pero por favor, que por fuera no se note que sois diferentes. Entonces, visten como los indios, pero no practican su religión. Y además tienen una cosa, por una extraña razón no practican ningún tipo de proselitismo, es decir, no van predicando la palabra de Zoroastro. Con lo cual, para ser zoroastriano o zoroastrista o zoroastro, no sé cómo se dice exactamente ahora, porque es que todas las versiones las he visto, seguramente valen todas. Sí, pues sí, no lo sé, es que hagamos Zoroastra. Bueno, la cuestión es que tienes que ser hijo de. Y si una chica se va y se casa con otro, pues ya los hijos ya no forman parte de la comunidad, con lo cual cada vez se está haciendo más chiquitita. Y tiene otra particularidad muy curiosa, uh-huh, y es cómo tratan a los difuntos. Según la religión de Zoroastro, pues a los cadáveres se abandonan y se los comen las aves del cielo. Claro, eso tiene su historia. Entonces lo que hacían eran, en lo alto de la montaña, bueno, eso lo sabes, ¿no? Lo que pasa ahí. Las torres del silencio. Efectivamente. Entonces tienen sus torres del silencio en la ciudad. ¿Es Bombay la ciudad? Es que ahora no me acuerdo. Bueno, en la ciudad esta, es que la ciudad no me acuerdo, pero bueno, pongamos que sea Bombay, pues efectivamente ahí tienen su torre del silencio, donde dejan los cadáveres para que se lo coman las aves del cielo, los buitres, los cuervos. Pero ¿qué ocurre? Que la ciudad ha ido creciendo, ha ido rodeando este montículo y hay zonas residenciales. Entonces, ¿qué pasa? Que las aves del cielo a veces se llevan las cosas a su nido. Dicho de otra manera, que algunos indios que no practican esta religión se mosquean un poco cuando ven en el jardín un dedo
humano que ha caído, porque una vez se le ha caído y cosas de este estilo, ¿no? Ha creado un cierto conflicto. Pero es muy interesante esta comunidad de zoroastristas porque son una minoría muy compactada y claro, como tienen sensación muy de minoría, están por todo el mundo y se apoyan mutuamente. Y no sé, pero me parece que el cantante este de Queen, ¿cómo se llamaba? Freddie Mercury. Me parece que pues, su familia era de esta comunidad. Creo recordar que algo de por ahí iban los tiros, pero no estoy muy puesto en ese tema, la verdad. Bueno, oye, después de este apunte que nos hemos desviado totalmente del tema, volvamos al Islam y Después de a... este Kit Kat, volvemos Efectivamente. a... Pues bueno, ahora estamos en el 644, cogemos nuestra máquina del tiempo y nos situamos en Medina. Estaba recordando bien Medina, sí. En el 644 no se sabe por qué. Aquello fue, como se suele decir, un inesperado, un plot twist, como se dice ahora. Un giro inesperado de los acontecimientos. Umar es asesinado por un esclavo persa en la mezquita de Medina. Caramba. Así tal cual. Estaba rezando y se lo ventilaron allí sin venir a cuento. Hombre, Y alguien le pagaría al esclavo, ¿no? se supone, pero no, a día de hoy no se sabe quién dio la orden. Se cree que fue una conspiración entre Ali y Al-Abbas, el cabeza de familia de los abbasíes. Pero no se sabe a ciencia cierta, no se puede decir con claridad qué es lo que ocurrió. Entonces, la Sura, el consejo que elegía los califas, desde el califato de Umar, que Umar fue el que instituyó la Sura para evitar conflictos y guerras civiles, pues la Sura eligió a Uthman ibn Affan para ser el nuevo califa. Esto, sobre todo, a Ali le sentó bastante mal. Ali era primo yerno de Muhammad, esperaba ser ya que llegara su turno, básicamente. Ya él pensaba que ya llegaba su hora. Pero, para desgracia de él, no fue así. Uthman fue el que, junto a Umar, fijó ya el Corán en el 653 y fue ya el que cerró básicamente la puerta de versículos ya no podía entrar ni salir ningún versículo del Corán. Ya estaba fijado. Solo que todavía no tenía los puntos diacríticos. Entonces todavía existían en la lengua árabe hay diferencias entre una palabra u otra según los signos diacríticos que estén puestos. Entonces todavía había diferencias en las interpretaciones. Eso causará mucho conflicto a la larga. Y será el califa Al-Malik, ya en el califato Omeya, el que ponga pues esos signos diacríticos y ponga un poco de estabilidad en la doctrina coránica. Bueno, que me voy del tema. No, está muy bien traído, porque es bueno porque se ve la dimensión de que es una auténtica religión del libro. Quiero decir, es que no, la interpretación de las palabras exactas para ellos supone un problema serio, porque todo está contenido en el Corán, incluso las leyes civiles y de gobierno. Sí, no, no recuerdo mal el versículo, recuerdo mal el versículo, pero había un versículo que era bastante controvertido, y creo que lo comenté ya, en el que no se sabía si Dios estaba diciendo que no se defendiera en la comunidad musulmana en tiempos de Muhammad de los paganos, o que lo hicieran pero con mesura. Entonces no se sabía si era una cosa o la otra. Entonces unos leían una cosa y otros leían otra. Y ya cada uno que interpretara. Claro. Entonces, después de esta fijación, veremos como, sobre todo en Kufa, principal bastión
de los que luego conoceremos como chiíes, había un descontento. ¿Por qué? Uthman era Quraisí, pero no era del clan de los hashimíes, del clan de Muhammad, era del clan de los omeyas. ¿Qué ocurre? Uthman de repente empezó a cambiar a todos los gobernadores de Kufa, Basora, Fustat, de Damasco. Bueno, no, Damasco no. Damasco estaba su tío, Mujawiya ibn Abu Sufyan, que será el primer califa omeya. A ese lo dejó, evidentemente, ¿no? Pero en Kufa y Basora quitó al gobernador que estaba, al igual que en Egipto, y puso a gente de su propio clan. Hay que poner a los míos, hay que colocarlos, ¿no? Claro, esto lo sabemos nosotros muy bien en España. Sí, sí. Entonces, el resto... Sí. No, que sigas, perdona. El resto de la comunidad musulmana, pues, acusaba a Othman de poco más que de enchufismo. De enchufar a sus parientes en todas las administraciones. ¿Y qué pasó? Pues muy simple. Los nuevos generales de los ejércitos, los nuevos gobernadores, eran o clientes de los Omeya o directamente Omeya, y digámoslo así, la vieja guardia, que había sido partícipe de la conquista de todo este imperio, estaba viendo cómo estaba siendo relegada por estos nuevos funcionarios, prácticamente omeyas. Esto causó un descontento que fue a más hasta el punto que, varios ex gobernadores y miembros de la comunidad musulmana, sobre todo de Egipto, pero también de Kufa y otros sitios como Basora, se presentaron en el 656 ante la residencia de Uthman. Entonces, le echaron en cara el que este nepotismo, podríamos hablar. Y Uthman les prometió que pondría pie en el asunto y que esto se pararía de una vez. ¿Qué pasó? Que a la vuelta a sus respectivas provincias interceptaron estos árabes descontentos a un mensajero. ¿Y qué ponía en esa carta? Eran órdenes para asesinar precisamente a algunos de estos destacados dirigentes musulmanes que estaban descontentos con la administración de Uthman. Pues lo que iba diciendo, estos árabes, al ver la carta y ver lo que ponían, pues poco más que como mínimo se molestaron, ¿no? Había, entre ellos estaban sus nombres escritos para ordenar que fueran asesinados por ser contrarios a la administración de Uthman. Inmediatamente cogieron y dieron la vuelta otra vez y llegaron a Medina y esta vez no me dieron palabra. Asaltaron la casa de Uthman y la tradición islámica dice que mientras él estaba rezando fue apuñalado por esos asaltantes y murió. Todo esto en el 656. También hay que destacar, antes de pasar al siguiente califato, se me olvida un poco de decir que hubo algunas conquistas entre medias en este califato, sobre todo en el norte de África, entre 647 y 648, sobre todo en la provincia de Nubia, ¿vale? Y este sería el fin de Uthman. No sé si quiere añadir algo. No, nada. Digamos que sigamos la narración y cuando tú acabes lo que tenías previsto, pues acabamos el programa. Vale. Ahora ya vienen los omeyas, ¿no? No. Todavía no. Todavía no.
Queda el último. Ah, muy bien. Ali ibn Abi Talib, primo y yerno de Mahoma. Entonces, ahora sí, llegó el turno de Ali. Ali fue proclamado califa por estos árabes descontentos y muchos creyeron que Ali estuvo detrás de la muerte de Uthman. Entre ellos, pues el propio Muawiyah ibn Abu Sufyan, el Pues gobernador de Damasco, sí. no, esto es lo de siempre. ¿Quién es el que gana? Siempre en las películas de asesinatos y el motivo. ¿Quién es el que gana con esta muerte? ¿No? Es la lógica aplicada de la investigación aplicada aquí también. Exactamente. Entonces, sobre todo los adeptos a los Moveya, los que ya habían recibido su puesto en la administración, ya tenían su posición hecha, pues vieron en Ali una amenaza. Y más sobre todo porque Ali se presentaba como un reformador. Ali se presentaba como un revolucionario del orden. Ali quería, digamos, hacer las cosas mejor de lo que lo habían hecho sus predecesores. Y tras tocar el status quo, a muchos no les parecía buena idea. Entre ellos a Lógico. lo que... Entonces, por un lado tenemos los partidarios de Ali, los llamados Ansar. Por otro lado, tenemos a los miembros de los Quraisíes, de su propio clan, de hecho, que estaban recelosos ante Ali. Y, y bueno, estos se agruparon en torno a Aisha, que recordemos era una de las esposas favoritas de Muhammad, que seguía viva para esta época. Eso te iba a decir, esta señora duró años. Ujú. Pues era mucho más joven que Mahoma, hay que entender, ¿no? Sí, se conservó bastante mejor. Y luego está, claro, los Omeyas, liderados por Muawiyah, que pedía venganza por la muerte de Uthman. Entonces, bueno, el enfrentamiento estaba servido. Los Quraisíes tenían sus apoyos principales en los Quraisíes del bando de Aisha tenían sus apoyos en la ciudad de Basora, mientras que los alidas en Kufa. Aquí vamos a ver la llamada Batalla del Camello de 656, la que Aisha apareció con un camello, con mucha pompa en la batalla y pese a toda esa buena entrada en escena, fue derrotada. Evidentemente, Ali no podía matar a la esposa favorita de Muhammad y bueno, se le ordenó al ostracismo y pasó el resto de sus días en Medina. ¿Pero Aisha No, dirigía las tropas o era una mera Aisha, aparición simbólica? no, Aisha dirigió a las tropas, pero desde una distancia prudente. Pero sí, estaba en batalla. Curioso Y esto. sí, 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 vamos, no apareció y ella participó, pero ya te digo, no surtió efecto y bueno, Aisha pues dentro de lo que cabe no acabó mal, como otros, pero bueno, tuvo que marchar al destierro. Luego tenemos todavía al tío de Uthman. Muawiyah sigue pidiendo venganza por su sobrino. Y bueno, aquí Muawiyah tiene el apoyo del Yun de Siria. El Yun es una unidad más que nada territorial, pero sobre todo territorial, pero en el ámbito militar. Entonces, cada Yun cuenta con su ejército, que al final se le denominó también Yun. Y claro, el Yun sirio era el Yun de Muawiyah.
La palabra yunt viene de gond, del persa, que era una de las figuras administrativas militares de los sasánidas. Entonces cogieron esa palabra de ahí y la parte más práctica la cogieron de los cématas bizantinos. ¿Vale? Entonces nos situamos un año después de la batalla del Camello, en el año 657, cerca de Raqqa, la antigua capital del Estado Islámico. Y aquí veremos cómo se desarrolla la llamada batalla de Siffin. Claro, entre los partidarios de Ali y los partidarios de Muawiyah. Se dice, esto ya es tradición islámica, que dado el momento de la batalla, los alidas estaban empezando a coger ventaja. Y los partidarios de los omeyas tuvieron la idea de pedir un receso. ¿Cómo pidieron ese receso? Cogieron hojas del Corán y las ensartaron en lanzas. Y pidieron que el nuevo califa no fuera decisión de una batalla, sino decisión de Dios, decisión del juicio de Dios. Entonces se decidió por un arbitraje en el que creo que eran 3 años, un consejo decidiría quién debía ser el nuevo califa. ¿Qué ocurrió con esto? Los apoyos de Ali no vieron esto con buenos ojos. Aquí estamos viendo el germen de lo que veremos como otra de las particiones del Islam, que es el Islam Harishi. Los Harishíes contemplan que el califa debe de ser el más pío, el más piadoso de los musulmanes, sin importar de dónde venga, sin importar de su raza, su pasado o su linaje. O sea, entonces, cuenta el mérito religioso. Cuenta el mérito. Cuenta el mérito religioso, exactamente. Entonces, los harishíes, los partidarios de Ali, vieron, los de Kufa, vieron que Ali, pues, cuando ellos habían apostado por él, y él, en vez de seguir y ganar esa batalla, cedió entre las proposiciones del impío de Muawiyah. Entonces, por lo tanto, los metieron a los dos en un saco, en el saco de los impíos. Tanto a él como a Muawiyah lo veían indignos de la dignidad califal. Por lo tanto, debido a esto, los harishíes matan a Ali en el 661 y, por lo tanto, solo quedaba un pretendiente, Muawiyah. Entonces vemos como Muawiyah asciende al califato y Hassan, el primogénito de Ali, de primeras, pues acepta la situación. No será lo mismo, no pasará lo mismo con el caso de Hussein, que ya veremos más adelante lo que pasará con el segundo hijo de Ali. Aquí podemos ver ya el final del califato de los califas perfectos y veremos el comienzo del califato omeya. Para el próximo capítulo, ¿no? Para el próximo capítulo. Oye, pues ya está. Con esto yo creo que ya podemos concluir. Con esto ya tenemos de sobre ya. Sí, hombre, sí. Y bueno, pues nos esperamos en la cuarta parte y nada,